¿Qué tal, amigos? En este primer video de su cuadernillo de Física 2 vamos a trabajar sobre el problema en el que dos caballos están tirando por medio de una cuerda. Les leo el problema rápidamente. Dos caballos amarrados de un poste tiran de él de manera simultánea. El primero de ellos tira con una fuerza F1 igual a 1200 newtons a 30 grados, como lo podemos ver aquí, 30 grados al norte del este. Y el segundo caballo tira con una fuerza de 800 newtons completamente hacia el norte. Aquí tenemos nuestro diagrama de fuerzas y lo que nos pregunta es calcular la fuerza resultante de los dos caballos, así como el ángulo de dicha fuerza. Primero tenemos que recordar que la fuerza resultante se divide en sus componentes. En este caso, como estamos hablando en el plano cartesiano, se divide en sus componentes horizontales o componentes en X y sus componentes verticales o componentes en Y. De la siguiente manera. La fuerza en X, como ustedes ya lo vieron en su curso de Física 1, va a estar dada por el parámetro coseno del ángulo. Siempre y cuando tengamos este tipo de geometría. Y la componente en Y de la fuerza va a estar dada por el seno del ángulo. ¿Esto por qué? Recordemos nuestro triángulo rectángulo. Este es nuestro ángulo. Esta sería nuestra fuerza en X y esta sería nuestra fuerza en Y. Entonces, a simple vista vemos que el coseno tiene que ver con el cateto adyacente y el seno tiene que ver con el cateto opuesto. Por eso se le asignan esas dos funciones trigonométricas a estas componentes. Bueno, hay que aplicar cada uno de estos términos a las fuerzas que tenemos acá. Es decir, hay que descomponer estas fuerzas en sus componentes. Primero, para la fuerza 1. Para F1, ¿qué tenemos? F1 es de 1200 newtons a 30 grados al norte del este. Es decir, que tenemos una componente en X y una componente en Y. Entonces, F en X de la fuerza 1 va a ser igual al valor de la fuerza, 1200 newtons, por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues 30 grados. Y F en Y de la fuerza 1 va a ser igual a 1200 newtons por el seno, aquí está, de 30 grados. Y bueno, al hacer esos cálculos, lo que tenemos es, en la parte en X, en su calculadora, hay que revisar que su calculadora esté en grados y no radianes. Si ustedes tienen una calculadora de este tipo, una Casio, lo que hay que hacer es prenderla y picarle 2 veces a modo. Y ponerle en la opción 1, que son degrees o grados en español. Y con eso ya nos aseguramos que la calculadora se encuentra en el modo de grados. Haciendo este cálculo, recordando que aquí en medio es una multiplicación, obtenemos el resultado de 1039.23 newtons, porque estamos hablando de fuerza. Y para el caso del eje Y, esto va a ser con el seno y nos va a dar 600.0 newtons. Hay que hacer exactamente lo mismo ahora para la fuerza 2. Para F2, ¿qué tenemos? A simple vista, hay que poner mucho ojo aquí, a simple vista, F2 es completamente hacia el norte. Es decir, no tenemos una componente horizontal. Por lo tanto, F en X de la fuerza 2, intuitivamente, por inspección, sabemos que es 0 newtons. Y F en Y de la fuerza 2, pues va a ser toda su magnitud en dirección vertical. Es decir, 800.0 newtons. Ahora, ya tenemos las dos componentes verticales y horizontales de nuestras dos fuerzas. El problema nos pide calcular el valor de la fuerza resultante y su dirección. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de la fuerza resultante? Aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la fuerza resultante únicamente en magnitud, estas barritas
Algunos libros de física o de matemáticas las colocan e indican que únicamente nos interesa la magnitud de la fuerza. O simplemente lo pueden poner así. FR. F resultante. Y esto va a ser igual a la raíz de la suma de las fuerzas en X al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y al cuadrado. Y a todo eso le sacamos su raíz cuadrada. Ese es el teorema de Pitágoras. Sustituyendo los valores, FR va a ser igual a la raíz suma de fuerzas en X. ¿Dónde tenemos las fuerzas en X? Aquí y aquí. 1039.23 más 0 me da 1039.23 newtons al cuadrado. Más suma de fuerzas en Y. 600 más 800. Y esto nos daría 1400 newtons elevados al cuadrado. Bueno, finalmente queda elevar al cuadrado este término, sumárselo al cuadrado de este término, y al hacer esa raíz obtenemos el valor de 1743.56 newtons. Ese es el resultado. Ahora, ustedes pueden decir, 1743 es más grande que 1200 y también es más grande que 1800. Si ustedes recuerdan el método del polígono para sumar vectores, recordemos que el método del polígono era el siguiente. Tenemos una fuerza, en este caso, F1 de 1200 aquí, F1, y una F2 totalmente vertical aquí. Entonces lo que estamos haciendo es encontrar la resultante, es decir, esta fuerza, la fuerza resultante, que gráficamente se ve que tiene que ser mayor a F1 y a F2. Y el ángulo que vamos a encontrar ahorita sería este, miren, ese ángulo. ¿Cómo se encuentra? Recuerden de su formulario de física 1 que el ángulo se va a encontrar como la tangente inversa o arco tangente. Arco tangente es lo correcto. En su calculadora eso se hace colocando Shift y después presionando tangente. Arco tangente, ¿de quién? De la suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X. Hay que sustituir. El ángulo va a ser igual a arco tangente, suma de fuerzas en Y, aquí está, 1400 ¿qué? Newtons, sobre 1039.23 newtons. Cuando tenemos la misma unidad arriba y abajo, la eliminamos. Es decir, lo mismo entre lo mismo nos da 1, y como la multiplicación por 1 nos da la misma cantidad, vulgarmente decimos que se elimina. Entonces el ángulo, haciendo esta división y sacando el arco tangente, nos da un ángulo aproximadamente igual de 53.47 grados. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza resultante, esta fuerza resultante, se encuentra en una dirección de 53.47 grados al norte del este. Esa es la fuerza y la dirección del vector resultante del tirón de los dos caballos. Recuerden, hay que seguir estudiando y nos vemos en el siguiente video.